La formación del método Silva acelera y facilita el proceso de aprendizaje. Recuerdo una noche cuando mi hija, ahora de 23 años de edad, en la cual entonces tenía 8 años, se preparaba para irse a la cama, cuando recuerda que tenía que memorizar los países de América del Sur. Ahora se trata de una niña de 8 años que en 10 minutos tiene que aprender los países de América del Sur. Y no solo eso, me dice que va a ser probada la mañana siguiente. Inmediatamente pensé, ¿qué hacemos aquí? Lo primero que pensé fue sobre el uso de la pantalla mental. Mis hijas estaban muy familiarizadas con los conceptos e entrenamiento Silva y la pantalla mental, que era una de sus herramientas favoritas. Lo que hicimos fue crear una imagen mental, cual proyectamos sobre su pantalla mental a recordar los países de América del Sur. Le pregunté, ¿qué puedes hacer para recordar el país de Venezuela? Pensó por un momento y dijo, ¿puedo usar algo que comienza con la letra V? Ella hizo la asociación utilizando la primera letra de Venezuela. Me gustó la idea de que ella estaba participando en el proceso, su creación e imagen mental. Se dice escuchar que una imagen dice más que 1000 palabras. La razón es que se recibe mucha más información. Ella ha creado un gran florero hermoso de cristal. El jarrón, en inglés vase, representaba el país de Venezuela. Ambos empezaban con la letra V chica. El siguiente paso era hacer lo mismo para los otros países. Ella se imaginó colocar un montón de chiles en la parte inferior del jarrón representando al país de Chile. Le he dicho, gran idea. Ahora, ¿qué pasa con Ecuador? Puso una capa de espárragos sobre los chiles. Le dije, ¡qué idea maravillosa! El uso de la letra E representando Ecuador. Me preguntó, ¿qué pasa con Perú? Colocó en la parte superior de los espárragos y chiles la fruta de papaya, significando Perú. Siguió con el país de Colombia y dice, yo sé, usaremos una cobra dentro del jarrón, comiéndose la papaya, espárragos y chile. Pensé, gran idea tener las letras C-O de cobra representando a Colombia. Bien, ¿qué pasa con Brasil y Bolivia? Dice ella. Me imaginaré un bebé sosteniendo el jarrón representando los dos países que empiezan con la letra B grande. Así que ella creó una imagen mental de un jarrón sostenido por un bebé con una cobra comiendo papayas, espárragos y chile. Ella puso esta imagen en su pantalla mental, viéndolo durante unos segundos. Abrió sus ojos y cerró los ojos de nuevo. Esto repitió 3 veces. Y ella dijo, puedo ver la imagen en mi mente, mamá, y siempre la recordaré. Ella se fue a dormir. Al despertar al día siguiente, se fue a la escuela. Tomó su examen y estuvo al 100% correcta. Es tan sencillo de tomarse 10 minutos para crear esta imagen mental. De eso se trata la memoria. Hasta el día de hoy, mi hija puede recordar la imagen mental y los países de América del Sur. Usted puede utilizar su pantalla mental en formas muy creativas. Aunque somos capaces de proyectar imágenes en la pantalla mental y trabajar con esas imágenes, lo principal que desea enfocar es que se va a crear imágenes mentales en una verdadera pantalla mental. Para recordar la información, sea un número de teléfono o una dirección, simplemente anote la información en su pantalla mental, imaginándosela muy claramente, número por número, y continúe con ojos cerrados. Luego, con los ojos abiertos, imagíneselo de nuevo. Repite este ejercicio 2 o 3 veces para siempre poder recordar la información. He estado compartiendo con ustedes gran herramientas para mejorar la memoria.
El método de Loci, el uso de la visualización y la imaginación, la técnica de los 3 dedos y el pensar positivamente. La realidad es que cuanto más usas la pantalla mental, más se están desarrollando las facultades de genio. Visualización e imaginación son las facultades de genio. La idea es el desarrollo de su capacidad y la creatividad necesitada para resolver problemas. Lo malo no existe en tener problemas. El único problema que existe es en enfocar solamente en el problema. Si cambio, enfocas en la solución, puedes pensar en manera creativa que te puede dar grandes cantidades de soluciones. Recuerda, entre más éxito tengas en resolver problemas, más rápido podrás llegar a donde quieres ir, de donde estás. De modo que la pantalla mental es una gran herramienta para tener encendida todo el tiempo. Cuando las personas están hablando, no digas, sí, veo lo que quieres decir. No, realmente visualiza lo que significa lo que te han dicho. Te están platicando una historia. Imagínate tu pantalla mental y revisa la historia como si realmente estuviera ocurriendo. Esto ayuda a desarrollar tus imágenes. Para desarrollar tu habilidad para visualizar de manera más eficaz, recuerda experiencias pasadas que de un viaje o quizá una noche romántica. Al recordar esas experiencias que ya se han impresionado por tus células cerebrales, esto es la práctica de visualización. Si desea fortalecer y reforzar la imaginación, crear imágenes mentales, escenarios o historias, y revisa esas imágenes para el mejoramiento del desarrollo de la imaginación. Puedo decir fácilmente, el día de ayer usé este tipo de vestido. Mañana me pondré esto o el otro. Y crear una imagen mental de lo que quiero usar el siguiente día. Esa es la gimnasia mental y entre más practiques métodos que incorporan el uso de la imaginación y visualización, más usas el músculo mental haciéndolo más fuerte. La posibilidad de prevenir senilidad está muy bien al usar el músculo mental. Por lo tanto, no tome el camino de menos resistencia. Mentalmente escribe tu lista de supermercado visualizando el método de Loci. Impresiona o acciónalo con objetos de tu casa. La pantalla mental es fabulosa. Recuerdo cuando trabajaba con una niña que tenía un problema muy real con ortografía. Su problema existía en que ella apuntaba palabras a cómo lo escuchaba y no cómo se escribían. Se equivocaba con muchas de sus palabras. Le he dicho, vamos a utilizar tu pantalla mental y haremos algo especial. Le dije que se imaginara su pantalla mental con palabras problemáticas escritas correctamente. Le pedí que las hiciera grandes y brillantes, con luces de neón destellando rápidamente en diferentes colores. A esta conmoción incluí sonido a la misma vez. De esta manera, ella sabía cómo recordar las palabras correctamente. Al seguir este proceso, aún las palabras difíciles, puede recordar tan bien que sus pruebas mejoran con cantidad. Se puede utilizar la pantalla mental muy creativamente para el mejoramiento de varias cosas. La mente se puede usar no solo para ortografía y el recuerdo de información, sino que también para la matemática. Puedes convertir palabras a letras y asociarlos con otras. Por ejemplo, A más B igual a C. Puedes imaginarte la A de avión, la B de bolsa y la C de camión y asociar las imágenes uno con el otro, a manera que lo puedes recordar. Una de mis 2 hijas recientemente utilizó este concepto en un examen de química en la universidad. Me platica que usó su pantalla mental convirtiendo letras a palabras y recordando correctamente fórmulas y símbolos.
Hasta este día se asombra que su pantalla fabulosa le siga funcionando tan y tan bien. De eso se trata la memoria, el saber que la información permanece en las células cerebrales fácilmente accesibles al recuerdo. Cuando tú haces el esfuerzo para aprender y archivar información, tendrás la habilidad de poder recordarlo fácilmente. Tomemos por ejemplo los nombres de personas. ¿Cuántas veces se oye decir la gente? Recuerdo caras, pero no nombres. Caras te dan una imagen más fácil de recordar que una representación abstracta como nombres, como letras. Por eso es la razón que se recuerda el rostro más fácilmente que el nombre de una persona. Pues, ¿cómo se atiende uno de ello? Se requiere poner atención. Con frecuencia ocurre encontrar gente diciendo, «Hola, me llamo Laura Silva Quesada, ¿y cuál es el suyo?». Al decir el nombre, usted se pasa a la siguiente persona sin tomarse tiempo para prestar atención al nombre que se le ha dado. Presta atención. Agite la mano y registre el nombre María. Diga, «Hola María, encantada de conocerte». ¿Haces contacto en tocar? ¿Sacudes la mano? ¿Miras su rostro facial? Y preguntas, «María, ¿de dónde eres?». Al solicitar información, empiezas a saber algo sobre María. Y toda esta información lo proyectas en tu pantalla mental. Esto solo toma un par de segundos para poder impresionar más información a células cerebrales, permitiendo poder recordar al gusto. Vamos a repasar de nuevo. El poder recordar al gusto se requiere poner atención. La segunda cosa es hacer de asociaciones. Por ejemplo, al poder recordar mi nombre, Laura Silva, mírame con imagen de aura plateada a mis alrededores. Luego pon esa imagen en tu pantalla mental, haciéndolo más fácil para recordar mi nombre. Por lo tanto, una vez más, presta atención. Haz asociaciones y proyéctalos a tu pantalla mental. Hay algunos grandes libros que comparten con técnicas sobre la memoria y el aprendizaje. Recuerdo uno llamado El libro de memoria por Harry Lorayne y Jerry Lucas. Algunas de estas técnicas compartimos con el entrenamiento durante el curso en vivo del método Silva. Estas técnicas también se pueden aprender usando de los libros. El sistema de clave para memorizar es una técnica divertida y fabulosa. Se toma un poco más de tiempo para explicarlo, pero ayuda a recordar listas largas y crear sus propias claves de memoria. Aprenderá a convertir números a letras, letras a números y formar palabras. Puede utilizar su pantalla mental muy eficazmente a recordar más información. Muchos de mis estudiantes han utilizado claves de memoria para recordar largas listas de presidentes, estados, huesos en el sistema óseo o diferentes tipos de fórmulas. Hay mucho que decir sobre el uso de sus imágenes mentales, pensamientos positivos y herramientas mentales.